Gracias, Aris.
Demos unos minutos más para que se acaben de unir todos los registros. Muchas gracias. Nuevamente gracias a todos los que ya se unieron. Damos unos minutos más para empezar. Pues bueno, damos inicio a este webinar. Yo soy Alfredo Marentes, soy analista de mercados, así como trader aquí en BT Markets. Y en este webinar vamos a revisar y vamos a hacer una introducción de lo que son los indicadores técnicos. Iniciamos. Antes que nada, los indicadores técnicos son simplemente herramientas para interpretar el mercado. Esto es muy importante porque más adelante vamos a revisar cómo nunca tienen que ser nuestra base y no podemos depender únicamente de ellos. Necesitamos darle un contexto al mercado. Los indicadores son una herramienta que nos ayuda a apoyar ese contexto e interpretar de una mejor manera el mercado. Como les comentaba, yo soy Alfredo Marentes, llevo en esta industria 6 años como trader, de los cuales los últimos 3 también ha sido como analista de mercados en el sector de brokeraje. Y es un gusto tenerlos todos aquí. Le agradezco muchísimo que se hayan unido. Espero les guste mucho, les sea muy útil y nos estaremos viendo de igual manera en la siguiente serie de webinars que estaremos teniendo. Iniciando directamente con este webinar, antes que nada tenemos que hablar de qué son los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas basadas en el precio, también en ocasiones volumen, que ayudan a analizar el mercado. Un indicador no es más que una forma de procesar la información y de igual manera no predicen el futuro, simplemente interpretan lo que ya está ocurriendo.
Ahora quiero pasar directamente con errores comunes que se tienen a la hora de utilizar los indicadores técnicos. Como primer error tenemos pensar que los indicadores dan señales exactas. Luego tenemos usar demasiados indicadores. Y finalmente, operar sin entender qué es lo que realmente está midiendo el indicador. Vamos a revisar en un momento los distintos tipos de indicadores que hay. Se suele dividir de manera formal en dos, los lagging y los leading. ¿Cuál es la diferencia entre los lagging y los leading? Por un lado tenemos los lagging que van retrasados en el precio. Esto quiere decir que toman en cuenta lo que ya sucedió en el precio y por ende van un poco rezagados. Del otro lado tenemos a los indicadores tipo leading. Lo que hacen los tipo leading es tratar de predecir o anticiparse a lo que va a suceder. Entonces tenemos estas dos divisiones muy claras. Unos que van atrasados porque toman en cuenta lo que ya pasó y otros que intentan predecir. Unos tienen sus positivos, el otro también tiene su negativo, como todo en el mundo, tiene cosas buenas y cosas malas cada indicador. De igual manera agregamos aquí, el problema no es el indicador, es no entender qué está midiendo y un indicador sin contexto es ruido. Lo que hablábamos, el indicador es simplemente una herramienta para elevar o para interpretar el mercado, pero no es nuestro contexto, no es nuestra base. Ahora con la siguiente diapositiva tenemos qué mide realmente los indicadores. No sé por qué se está cortando el texto aquí arriba. Pero bueno, todos los indicadores, sin importar qué tan complejo sea la programación, la fórmula matemática que hay detrás o en sí la elaboración del indicador, absolutamente todos pertenecen a cuatro áreas perdón, permanecen a alguna de estas cuatro áreas. Tenemos los indicadores de tendencia. Como segundo punto tenemos los indicadores de impulso, tenemos los indicadores de volatilidad y finalmente de volumen. Esto va a ser muy importante que se tome en cuenta. Empezamos con el primer tipo de indicadores. Entonces, recapitulando un poco lo que ya hemos dicho, los indicadores se dividen en dos grandes segmentos, los leading y los lagging. Dentro de esta división tenemos otras cuatro subramas para los indicadores, los que hablábamos, de tendencia, de volumen, de momentum, de volatilidad. Son los cuatro que tenemos como ramas, subramas de las dos que ya establecimos, que es leading y lagging. El primero de estos es el indicador de tendencia, que es bastante claro. Lo que intenta hacer es tratar de determinar y detectar la dirección del mercado. Establecen en general la dirección, establecen en términos generales la tendencia que tiene un activo financiero para facilitarnos nosotros la tarea de tener que sacarla, por así decirlo, manualmente, pero realmente es simplemente eso, es detectar la posible dirección del mercado. Tenemos como ejemplos principales de indicadores de tendencia a las medias móviles, las medias móviles exponenciales y al Moving Average Convergence Divergence. Recapitulando rápidamente cada uno de estos. Las medias móviles. Medias móviles son simplemente un promedio en el precio. Agarran un periodo, puede ser 10, 15, 20, 50, 100, prácticamente la cantidad de sea. Y ese periodo significa los últimos 10 precios, 20 precios, 50 o 100 precios. A partir de estos precios se suman y se divide entre la cantidad que se está tomando en cuenta. Es una media móvil simple. Es simplemente eso, una media móvil que se ajusta en el precio y la vemos gráficamente como estas líneas. Pero últimamente es un promedio y lo que nos trata de decir es últimamente si estamos en una tendencia positiva, una tendencia al alza, una tendencia negativa y de igual manera las medias móviles intentan actuar como soportes y resistencias en el precio. Aquí también les quiero anticipar algo. Todos los indicadores, absolutamente todos, tienen un propósito. Ya habíamos hablado que algunos son parte de tendencia, otros de volumen, otros de volatilidad, unos son lagging, otros leading, pero absolutamente todos los indicadores lo que intentan lograr es ser un soporte y una resistencia, predecir los soportes y las resistencias en el precio. Esa es la teoría detrás de todo. Son distintas formas, distintos cálculos matemáticos, distintas ideas con la finalidad de entender y ver cuáles son los soportes y resistencias que puede tener un mercado financiero. Pasamos ahora con la media móvil exponencial.
muy parecido a la media móvil, simplemente el cálculo matemático detrás va a ser distinto, ya que la media móvil exponencial toma o le da mayor peso a los últimos datos que a los previos. Y dentro de las medias móviles tenemos varias más. Tenemos la media móvil ponderada, la exponencial que ya revisamos, la simple que es la anterior, y lo que va a modificar es simplemente si le damos más peso a los últimos datos o a los más antiguos. Y en base a eso tratar de tener una mejor idea de cuál es la tendencia real del precio, pero todas se van a ver exactamente igual, se van a ver como líneas en el gráfico que van a acompañar al precio y nos van a determinar si estamos en una tendencia alcista o bajista y van a tratar de determinar de igual manera si va a actuar o si se actúa como un soporte o resistencia. Para los que no estuvieron en el último webinar, definiendo rápidamente, los soportes y las resistencias son simplemente esos niveles donde el precio se estanca, por así decirlo, o hasta donde el precio llega o donde el precio rebota. En el caso de una resistencia es donde el precio deja de subir, toca el nivel de resistencia y empieza a caer, actuando tal cual como un límite para la subida. Y en el caso de soporte, pues es lo contrario, es un límite para la bajada, es un piso. Entonces, básicamente esas son las resistencias y soportes, que es lo que hablábamos el seminario pasado, el webinar pasado, y es la teoría detrás de prácticamente todo el análisis técnico. De ahí surgen muchas otras corrientes, pero últimamente el concepto final del análisis técnico es tratar de detectar esos límites de subida y esos límites de bajada para tener una idea de qué no podemos hacer nosotros los traders. Si comprar, si vender, si no hacer nada, si aguantar una posición, cerrar antes de tiempo y demás. Luego pasamos con el MACD. Estos tres indicadores son probablemente de los más famosos y realmente podemos agrupar el tema de las medias móviles como un solo indicador. El MACD es otro indicador extremadamente popular, es de los más conocidos, los más utilizados, más implementados en el mundo del trading. El MACD viene de las palabras Moving Average Convergence Divergence. Básicamente son dos medias móviles, las podemos ver en la pantalla, son estas dos líneas que constantemente se van a estar cruzando una con otra. Una es la media móvil simple y la otra es la línea de señal. En este caso, la línea de señal es nuestra línea roja, la media móvil simple es lo que sería nuestra línea azul. Lo que intenta determinar el MACD es darnos señales de posibles compras y ventas cuando estas medias móviles se cruzan. Si la media móvil de señal cruza por encima de la media móvil simple, es una señal bajista. Si la media móvil simple cruza por encima de la línea de señal, es una señal alcista. Básicamente esa es la teoría detrás del MACD, que es media móvil, convergencia y divergencia. Entonces es la convergencia y divergencia de la media móvil. Básicamente es eso. Tenemos también esas barritas que se alcanzan a ver como la mitad. Ese es el histograma del MACD. Básicamente es entre más angosto significa, es una representación visual de la diferencia que hay entre la línea de señal y nuestra media móvil. Entre más sea la más grande sea la diferencia, o sea, más grande sea la distancia en la que se encuentran estas dos líneas, nuestro histograma va a crecer más. Es una representación visual de lo que ya nos dicen las líneas, como una forma de comprender un poco mejor lo que estamos viendo. Repito una vez más, todos estos tres indicadores tienen el mismo propósito y es detectar una dirección en el mercado. Tenemos un cruce por encima de una media móvil por parte del precio, una señal alcista. Tenemos un cruce por debajo de una media móvil exponencial, una señal bajista. Tenemos un cruce alcista de la media móvil con la media móvil de señal en el MACD, tenemos una señal alcista. Es básicamente identificar posibles direcciones del mercado, identificar soportes, resistencias e identificar la tendencia. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de indicadores. Este siguiente tipo es los indicadores de momentum. Ay, no sé, se movieron los cuadros de texto de la presentación, una disculpa, pero bueno. Los indicadores de momentum que hace es medir la fuerza del movimiento. Antes se trataba de identificar la tendencia, se trata de identificar la dirección. En el caso de los indicadores de momentum, tratan de medir la fuerza, qué tan agresiva está siendo la subida, qué tan agresiva está siendo la bajada. Tenemos dos ejemplos principales que se suelen utilizar cuando hablamos de indicadores de momentum y es el indicador más utilizado en las terminales Bloomberg, que es el RSI. El RSI, para que se den una idea, 60% de los gráficos en las terminales Bloomberg tienen un RSI en el precio. Y esto es muy importante porque la teoría detrás del RSI es algo extremadamente interesante y es que el creador del RSI lo hizo en base a los ciclos lunares. Él decía que la luna y la cercanía y los ciclos lunares afectan nuestro comportamiento.
que nosotros nos vemos afectados por el RS, bueno, perdón, por el ciclo lunar. Y en base a eso dice que también afecta a la naturaleza de los traders, que puede hacer que los traders compren, vendan o hagan distintas cosas. Y por eso el periodo predeterminado del RSI es de 14 periodos, porque es la mitad del ciclo lunar. Ahora yo te digo esto y probablemente sabiendo esto no lo utilizarías, porque no hace mucho sentido. O bueno, tal vez sí, no sé, pero yo, por ejemplo, yo si me hubieran dicho esta información previa al RSI, pues no confiaría en el RSI como una señal realmente confiable de sobrecompra o de sobreventa. Sin embargo, ¿qué es lo que puede llegar a ser efectivo el RSI? La cantidad de gente que lo utiliza. Repito, 60% de las terminales Bloomberg, que aquí me especifico que es una terminal Bloomberg, básicamente es tal cual la terminal donde se opera a nivel institucional. Una terminal Bloomberg cuesta alrededor de $25,000 al año. Eso es lo que te cuesta una suscripción a una terminal Bloomberg. Entonces, por supuesto, ¿quiénes cuentan con este tipo de terminales? Pues instituciones de gran tamaño, bancos, hedge funds muy grandes, fondos de inversión ya pesados. Y si el 60% de los gráficos en la terminal Bloomberg tiene un RSI, pues puede que el RSI sí termine afectando directamente los mercados y puede que por ende sí tengas un edge, una ventaja si tú utilizas el RSI. Pero bueno, ya di mucho contexto, disculpen por eso, pero pasando directamente, el RSI lo que trata de medir es cuando un activo se está en sobrecompra. Tanto el estocástico como el RSI tratan de medir lo mismo. Nuevamente, ¿qué es lo que cambia? La fórmula matemática, la idea matemática que hay detrás. Pero la idea es la misma, tratar de detectar cuando un activo se está comprando de más y cuando se está vendiendo de más. O sea, cuando la caída es demasiado agresiva y tiene que girar el precio en busca de una eficiencia o cuando la subida es demasiado agresiva y el precio tiene que caer. Eso es lo que tratan de detectar estos dos. Últimamente, ¿qué significa sobrecompra y sobreventa? Es lo mismo que hablábamos, es un soporte y es una resistencia, o es un intento de un soporte y una resistencia. Tratar de predecir hasta dónde puede llegar la subida, tratar de predecir hasta dónde puede llegar la bajada. Específicamente estos dos indicadores son indicadores leading. Los indicadores que habíamos revisado previamente son indicadores lagging. ¿Por qué? Porque toman en cuenta precios anteriores para sacar sus cálculos. En este caso, lo que son estos indicadores de momentum son leading. Tratan de adelantarse al precio, dándote una señal de sobreventa, de sobrecompra, de soporte, resistencia, significando una posible caída o una posible subida en el precio. Hasta ahora creo que es básicamente todo lo que podemos hablar de los indicadores de momentum, solo nuevamente, ¿no? Identificar, recapitulamos, indicadores de tendencia, una dirección del precio, indicadores de momentum, la fuerza del movimiento, qué tan agresivo es el movimiento, porque últimamente, pues los activos financieros no pueden subir o no pueden caer de manera ilimitada. Tiene que haber un piso, tiene que haber un momento donde el mercado tiene que encontrar una eficiencia. Con eficiencia nos referimos a que compradores y vendedores estén de acuerdo en el precio. Ineficiencia, nos referimos que hay una ineficiencia cuando compradores o vendedores no están de acuerdo en el precio y alguno toma el control. Las ineficiencias no pueden ser para siempre y tampoco las eficiencias. Es por eso que el mercado se mueve y por eso el mercado sube y baja, porque eventualmente compradores o vendedores van a ganar la batalla y eventualmente tienen que haber un balance después de esas ineficiencias. Y esto es lo que tratan de medir los indicadores de momentum. ¿Hasta cuándo va a haber una ineficiencia? Pasamos con el siguiente indicador. Ay, perdón. Uh, 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 Aquí está. Pasamos con el siguiente indicador, que el siguiente tipo de indicadores, que en este caso son los indicadores de volatilidad. Los indicadores de volatilidad lo que intentan hacer es medir qué tanto se mueve el precio. Los anteriores es algo similar, es qué tan agresivo es el movimiento, pero en el caso de volatilidad no importa tanto la dirección, sino qué tanto se está moviendo. O sea, puede que no se esté moviendo tan agresivo hacia arriba o tan agresivo hacia abajo, pero el movimiento sea mucho más fuerte de lo usual, que el desplazamiento es más grande. O sea, antes, tal vez el día de ayer se movía, cada vela promediaba un movimiento de un pip,
2 pips y ahora cada vela promedio un movimiento de 4 pips. Estamos ante una mayor volatilidad. Entonces, muchas veces se confunden estos dos tipos de indicadores. Es muy común que se confunda un indicador de volatilidad con un indicador de momentum, porque la premisa es similar y es detectar o medir el movimiento y la fuerza del movimiento. Pero la diferencia radica en que los indicadores de momentum tratan de medir los desplazamientos hacia una dirección. Suena un poco rebuscado, pero tratan de decirnos cuando una subida ya fue demasiado fuerte o cuando una bajada ya fue demasiado fuerte, mientras que los indicadores de volatilidad no les importa la dirección, solo qué tanto está desplazando. Tenemos dos indicadores de volatilidad que son los más los con pilares, vaya, o los más conocidos. Por un lado tenemos las bandas de Bollinger y por otro lado tenemos el ATR. Las bandas de Bollinger es igual, de hecho, combina un indicador de tendencia, y ahorita explicamos por qué, con un indicador de volatilidad, porque las bandas de Bollinger es una media móvil simple en la mayoría de los casos, que como revisamos previamente, es simplemente un promedio de los últimos precios. Y ahora a esa media móvil simple se le agrega una divergencia estándar. ¿Qué es una divergencia estándar? Pues simplemente es el calcular y replicar esa media móvil, pero tanto porcentaje por debajo y tanto porcentaje por encima. Entonces es aplicar una divergencia estándar a una media móvil y eso nos da tres líneas en total. Una línea superior, que es la divergencia estándar positiva, la línea media, que es nuestra media móvil, y la divergencia estándar negativa, que es la línea inferior. Entonces, Bollinger lo que nos termina creando es un canal que va actualizándose con la volatilidad del precio. Entre más anchas estén las bandas, entre más amplia sea la distancia entre la banda inferior y la superior, tenemos una mayor volatilidad. Entre más angosto, tenemos una menor volatilidad, por supuesto. ¿Qué es lo que intenta hacer Bollinger? Pues lo mismo que todos, detectar soportes y resistencias. En este caso son soportes y resistencias dinámicos que se van actualizando con el precio. Y la idea es que cuando el precio llega a la parte inferior, tenemos una sobreextensión, o sea, ya cayó, está en la parte baja del rango, por ende es posible que tengamos una subida de vuelta a nuestra media móvil simple. ¿Qué pasa si las bandas de Bollinger, si el precio llega a la parte superior del canal de las bandas de Bollinger? Pues tenemos una sobreextensión al alza y es posible que tengamos una reversión de vuelta a nuestra media móvil simple. Entonces, de hecho, si vemos el comportamiento de Bollinger, se parece mucho al comportamiento del RSI y del estocástico. Es tratar de detectar soportes y resistencias, niveles de sobreextensión en el precio, donde pueda tener un freno y regresar a lo que es su promedio. Un comportamiento muy parecido al RSI, solo que el RSI se va directamente con el momentum, mientras que Bollinger también nos mide volatilidad. Luego del otro lado tenemos ATR. ATR es un indicador un tanto distinto a lo que hemos visto previamente, porque todos los indicadores que vimos previo a esto son indicadores que de cierta forma te dan señales directas para comprar o vender o pretenden darte señales directas para comprar y vender. El ATR no. El ATR es puramente informativo para que tú sepas cuál es la volatilidad real que estás teniendo en el mercado y tú como trader te adaptes a esa volatilidad. El ATR, que viene de las palabras Average True Range, lo que nos arroja es cómo se va modificando la volatilidad de sesión a sesión, de hora en hora, de día en día. ¿Cómo podemos utilizar directamente el ATR? Pues el ATR lo que podemos hacer es establecer una volatilidad promedio que tenga un activo financiero. Entonces, digamos que para el oro, un ATR normal es estar en 1 o en 0.80. Ahora sabemos que ese es nuestro rango promedio, ¿no? Que 0.80 es el ATR, o sea, es la volatilidad promedio que va a tener el oro. Si de repente el ATR nos arroja un valor del doble de 1.6, sabemos que estamos ante un mercado mucho más volátil que el promedio. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? A ajustarnos de acuerdo a la volatilidad. Mucha gente, y es un error muy común en los traders, operar con un lotaje fijo. Mucha gente dice, no, es que yo opero solo con 0.10 lotes en el oro y es el único lotaje que meto. Pero eso realmente no hace mucho sentido porque
un día podemos tener una TR, una volatilidad promedio normal en 0.80, pero si al siguiente día tenemos una volatilidad del doble que lo que estábamos teniendo, pues no podemos seguir operando con el mismo lotaje. El mercado está siendo mucho más volátil, está desplazando mucho más. Tendríamos que bajar nuestro lotaje a la mitad. Si establecemos que una condición normal es 0.80 y el ATR está en 1.6, pues no hace sentido seguir operando con un lote porque estamos en un mercado mucho más volátil. Eso significa o que tus stops van a quedar muy cortos o que directamente vas a tener que arriesgar mucho más de lo que arriesgas usualmente. Y eso es lo que nos ayuda el ATER, el tener una idea real de cuál es la volatilidad que estamos experimentando. De esa manera nosotros, como traders, ajustarnos a esa volatilidad. Y el mismo caso viceversa. Si hay muy poca volatilidad, perdón, si hay muy poca volatilidad, pues tenemos que usar un lotaje mayor porque el mercado está desplazando muy poco y nuestros objetivos o nuestros stops pueden quedar muy lejos de los precios y no tocarse nunca. Entonces tenemos que aumentar nuestro lotaje para ir de acuerdo a una volatilidad baja del mercado. Y para eso nos sirve la TR. Por eso digo que es un indicador distinto. Todos los que hemos revisado, desde Bollinger, desde el estocástico, desde el RSI, medias móviles y MACD, nos intentan decir dónde hay que comprar, dónde hay que vender. El ATR no. El ATR es puramente información de la volatilidad en el precio en el momento que lo estamos viendo. Pasamos al siguiente tipo de indicador. Mira, aquí sí quedó bien el cuadro de texto. No sé por qué se movió, pero bueno. Ahora tenemos los indicadores de volumen. Yo personalmente le veo mucho valor a los indicadores de volumen y les voy a explicar por qué. Los indicadores de volumen, a diferencia de los de tendencia, que eran lagging, que los leading que veíamos en momentum, los de volumen son indicadores en tiempo real. Todos los otros indicadores o van adelantados o van atrasados. O quieren adelantarse más bien o van atrasados, porque el movimiento ya sucedió y solo te están marcando lo que ya pasó. Y en el caso de los leading, te están tratando de anticipar el precio, pero por ende van a fallar mucho más, porque pues al tratar de anticiparse van a dar más señales falsas. En cambio, los indicadores de volumen son indicadores en tiempo real. Son indicadores que te están diciendo el presente en este mismo instante. Y ahí es donde yo creo que puede haber una ventaja real con los indicadores de volumen. ¿Qué tipos de indicadores de volumen tenemos? Tenemos indicador normal de volumen que nos marca las barras por debajo y nos dicen la cantidad de contratos que se están negociando en cada vela. Entonces, por cada barrita que van a ver abajo, es una vela que está por encima. Cada vela tiene su barra por debajo y nos están diciendo cuántos contratos se están comerciando en ese activo financiero en ese periodo específico, en esa vela. ¿Qué nos puede decir el volumen? Pues el volumen nos va a marcar cuando se están negociando cantidades fuertes en el mercado. ¿Y esto de qué nos puede servir? Para que el mercado suba o para que el mercado baje, se necesitan compradores o se necesitan vendedores. Y si el volumen lo que nos está marcando es que se está negociando mucho contrato, se está negociando muchos contratos en ese momento y estamos viendo que una vela sube, pues significa que los participantes del mercado están comprando el activo financiero, tal cual. Y eso nos puede anticipar a que pueda haber una subida más prolongada en el mercado. Básicamente el volumen nos permite detectar cuándo están comprando las instituciones o las ballenas de los mercados financieros y eso nos puede dar una idea de en qué momento seguir la corriente, por así decirlo. Luego tenemos el on-balance volume, que es un volumen, pero en vez de mostrárnoslo por vela, nos lo muestra en líneas, vaya, en un gráfico de líneas, mostrándonos cómo va evolucionando el precio a lo largo de la sesión, cuando se comienzan a comerciar distinta cantidad de contratos, pero últimamente el objetivo es el mismo que el volumen, detectar cuando se estén negociando cantidades altas de contratos en el precio y cuando estamos en momentos de fuerte volumen negociado. Y finalmente tenemos para mí el que es realmente la herramienta más interesante de las tres, que es el perfil de volumen. El perfil de volumen es muy parecido al volumen normal, pero en vez de aplicarse a cada vela y tenerlo por la parte baja, el perfil de volumen se aplica directo al precio, al gráfico.
Y en vez de decirnos qué velas tuvieron alto volumen, nos dice qué zonas tuvieron alto volumen. Nos marca las zonas que tuvieron mucha actividad y zonas que tuvieron poca actividad. Y ahí es donde realmente yo sí le veo mucho valor al perfil de volumen, que vamos a hacer un ejemplo práctico al final de esto, revisando la mayoría de los indicadores. Por supuesto, uno de ellos va a ser el perfil de volumen, porque el perfil de volumen sí es de los indicadores que nos pueden decir de manera más acertada esos niveles de resistencia y niveles de, se le dice en inglés liquidity run, que es movimientos de liquidez, vaya, porque las zonas de bajo volumen suelen ser una especie de imanes para el precio. Cuando tenemos zonas de bajo volumen en el perfil de volumen, en el volume profile, es muy probable que el precio quiera ir a buscar esas zonas de bajo volumen porque eran ineficiencias en el precio. Aquí me estoy metiendo un poco con lo que yo considero que ya es parte del análisis técnico avanzado, que incluye el análisis volumétrico, teoría de subasta, entre otros conceptos un poco más avanzados y que vamos a revisar más a profundidad en un webinar más adelante, donde revisemos mucho más a fondo el perfil de volumen. Pero sí quiero empezar a mencionar esto para que realmente tengan ustedes una idea de qué herramientas valen mucho la pena. Y el perfil de volumen es una herramienta que vale muchísimo la pena. Zonas de alto volumen van a actuar como soportes y resistencias y nos van a marcar dónde realmente se está negociando y dónde puede encontrar balance el precio. Zonas de bajo volumen nos va a marcar niveles donde el precio va a querer llegar para buscar una eficiencia en el precio. Es parecido a lo que revisábamos con el RSI, que tenemos una caída muy grande, tenemos una ineficiencia muy grande. La teoría detrás es que el mercado va a intentar subir para llenar esa ineficiencia y regresar a un mercado eficiente. Es algo parecido, pero el perfil de volumen es mucho más exacto que el RSI. Y esa es la gran ventaja que yo le encuentro al volume profile. Pasamos ahora con bueno, recapitulando un poco, tenemos indicadores adelantados e indicadores rezagados, los leading y los lagging. En el caso de los lagging hablábamos, ¿no? De los indicadores, perdón, de los leading, hablábamos que intentan anticiparse a los movimientos. O sea, trata de marcarnos movimientos antes de que ocurran. Por ende, va a dar muchas señales falsas. Hay un valor muy interesante en que sea leading, porque nos trata de hacer una predicción del precio, pero a su vez nos va a dar muchas señales falsas. Señales donde nos va a decir que ya estamos en una sobrecompra o en una sobreventa, pero el mercado sigue teniendo mucho impulso y tiene mucha carrera por delante y todavía no va a girar. Ejemplos de los leading tenemos el RSI, el estocástico y el CCI. Son indicadores que, como revisamos previamente, miden el momentum, miden qué tan fuerte es la subida o la bajada y tratan de decirnos pisos y techos, como todos los indicadores. Luego tenemos los indicadores lagging, que son más, ¿cómo podemos interpretar más estos indicadores? Como indicadores que confirman movimientos que ya están ocurriendo o que ya sucedieron. Simplemente es una confirmación de algo que ya pasó en el gráfico. Lo que hablábamos va un poco atrasado, va detrás del precio. Como ejemplos tenemos medias móviles, MACD. Dentro de las medias móviles tenemos la media móvil simple, la ponderada, la exponencial. La mayoría de los indicadores, de hecho, se encuentran en los indicadores rezagados y también puse como ejemplo Ichimoku, que es un indicador que me gustaría que viéramos más adelante en un nuevo webinar, tal vez dedicándole únicamente ese webinar al Ichimoku. Pasamos con el siguiente diapositiva y es por qué los indicadores no funcionan solos. Y esto es muy importante, lo mencioné al principio y lo vuelvo a mencionar aquí ya acercándonos al final del webinar. Número uno, porque ignoran el contexto. No sabemos el contexto macroeconómico, si estamos en una guerra, como es lo que está ahorita, si estamos ante un momento de recorte de tasas, si estamos ante un momento de incertidumbre económica. No se sabe el contexto. Los indicadores, pues claro que no van a tomar el contexto ni económico ni el contexto propio del gráfico. Solo va a seguir pues el algoritmo matemático que tiene detrás. ¿Qué más no, qué le hace falta a los indicadores y por qué no van a funcionar solos?
porque los indicadores no consideran estructura. Si estuvieron presentes en el último webinar, hablábamos de la estructura del mercado, identificar los impulsos, retrocesos, posibles cambios de carácter en el precio, los quiebres de estructura, que nos pueden dar una idea real de cómo se va a comportar el mercado. Pues los indicadores tampoco toman en cuenta la estructura del mercado y por ende pues no pueden funcionar solos. Y finalmente, porque entre indicadores se pueden dar señales contradictorias. Tal vez el MACD nos está dando una señal alcista, pero el RSI ya nos está dando una señal de sobrecompra. Entonces el MACD nos está diciendo compro, pero el RSI vende y pues, ¿qué haces en ese momento? Entre ellos se van a contradecir porque miden distintas cosas, porque buscan y su objetivo es darte distinta información. Por ende, no podemos utilizarlos solo porque sí. Aquí pongo una RSI en sobrecompra no significa que el precio va a caer. En muchas ocasiones va a ser lo contrario. Una RSI en sobrecompra es una señal de fuerza y va a seguir subiendo el precio. Entonces hay que agregarle un contexto y una estructura a los indicadores para que funcionen muy bien. Los indicadores pueden funcionar de maravilla como disparadores. ¿A qué me refiero con disparadores? Me refiero a directamente el saber cuándo tomar el trade, siempre y cuando ya sepas y tengas una idea de qué es lo que está pasando en el mercado. Tú ya puedes tener un análisis establecido, saber tus zonas y para establecer que cuando el mercado logre llegar a tu zona y rebote de tu zona y de ahí te dé una señal del MACD, tomas tu compra, ahí es donde puede empezar a funcionar el mercado. Y perdón, donde puede empezar a funcionar los indicadores. Cuando lo combinamos y lo aplicamos a un contexto previo. Ahora, ¿cómo usarlos correctamente? Ya hablamos de por qué no funcionan solos, porque ahora vamos a hablar de cómo usarlos de manera adecuada. Número uno, entenderlo como un complemento, como hablábamos previamente. El indicador no puede ser tu base, pero puede ser un gran complemento. Siempre hay que utilizarlo en conjunto con una estructura de mercado y usarlo para confirmar ideas, confirmar lo que tú ya estás viendo con tu análisis, darte tu señal de entrada, pero no para generar una idea o una teoría de mercado. Primero hay que leer el mercado y después usamos el indicador como confirmación para validar tu idea previa. Ahora voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a dar un ejemplo práctico. Me voy a pasar directamente al gráfico de TradingView, donde podremos hacer un ejemplo práctico de todo lo que acabamos de hablar, empezar a ver distintos mercados y realmente que se lleven un poco el know-how y el saber cómo utilizar adecuadamente los indicadores. Ok, creo que ya de este lado se ve my screen. Perfecto. De aquí ya se ve el gráfico de TradingView. Vamos a dejar un gráfico totalmente limpio. Ok. Aquí tenemos en este caso, escogí los futuros del petróleo. El petróleo, pues, como ustedes sabrán, está en un punto de inflexión muy interesante por el contexto macroeconómico que tenemos y los conflictos geopolíticos, específicamente en Irán, con el tema estrecho de Hormuz. En fin, estamos en un momento muy tenso para el petróleo y me parece interesante que lo analicemos considerando esa información. Ahora, vamos a aplicar y vamos a revisar como primer indicador, vamos a poner la media móvil simple, una SMA, Simple Moving Average, la pueden encontrar en TradingView con ese nombre. Y vamos a ponerle, en este caso, esta es una Moving Average de 9 periodos. ¿Qué significa eso? Que toma en cuenta los últimos 9 periodos para calcular cada línea, o sea, cada tramo que tiene, utiliza los últimos 9 periodos. Vamos a poner una media móvil un poco más amplia, vamos a ponerla de 100 periodos, que tome en cuenta los últimos 100 periodos para cada tramo. En base a eso tenemos pues esta línea que constantemente acompaña al precio, nos da cruces constantes y actúa muy bien como posibles soportes y resistencias. Aquí podemos ver que el mercado actualmente se encuentra por debajo de nuestra media móvil simple, indicándonos pues una presión bajista, una tendencia bajista. ¿Qué es lo que trata de hacer las medias móviles? Indican tendencias. Es un indicador de tendencia y nos dice que la tendencia es bajista. ¿Por qué? Porque el precio está por debajo. Ahora,
¿Qué es lo que podemos buscar que suceda con la media móvil simple? Pues ahora que sabemos que está por debajo, podemos esperar a que el precio suba, se acerque a lo que sería la media móvil, en este precio de acá, y ver si tiene un rompimiento con fuerza que nos pueda llevar más alto o que lo respete como una resistencia y el precio regrese a la baja. Pero ahora, lo que hablábamos, esto es demasiado simple como para querer operar en base a una media móvil. Necesitamos agregarle un contexto al precio. ¿Cómo hacemos eso? Marcando nuestras zonas de oferta y demanda, que son zonas de soporte y resistencia. Todo esto lo revisamos en el webinar pasado. Marcamos todo esto y ya tenemos una idea un poco más clara de qué realmente puede ser el precio y ya nos podemos apoyar en la media móvil simple como una confirmación. Por ejemplo, ¿cómo pudimos haber utilizado la media móvil simple en este último tramo? Tenemos este movimiento de este lado al alza que llega a nuestra zona de resistencia. Tenemos un rechazo sumamente agresivo en la parte superior, lo cual nos indica que los vendedores están dominando el precio. ¿Y ahora qué podemos esperar? Antes de tener una venta en precios altos o en precios de hasta acá arriba y demás, podemos esperar a que tengamos un rompimiento de nuestra media móvil que nos confirme que el mercado realmente tiene una intención de bajar. De esa manera, aplicándole un contexto, podemos esperar que se dé el rompimiento de la media móvil, esperar un ligero retroceso o directamente entrar en el rompimiento y buscar como beneficio que tenga una extensión hasta nuestra zona de soporte. Aplicándole un poco de contexto, ya empezamos a ver que puede funcionar muy bien el indicador, como una confirmación, porque si aquí hubiéramos tratado de entrar, hubiéramos querido entrar en venta, pues aquí nunca hubo un rompimiento. Entonces nos hubiera librado de entrar en una venta que hubiera acabado en un stop loss seguro, ¿no? Y de esa forma nos limpia un poco el gráfico y nos ayuda directamente como una confirmación. Ahora, vamos a revisar el siguiente indicador. Vamos a ver el MACD, aplicando un contexto muy similar al que acabamos de decir, al que acabamos de hablar. Vamos a ponerle el MACD al gráfico. Convergencia-divergencia de la media móvil. Así también lo pueden encontrar en TradingView. En este caso, pues igual el concepto sería muy similar. Aplicamos un contexto. O sea, aquí lo que nos dice el MACD, vamos a ampliarlo, es que cada que tengamos un cruce de las medias móviles, nos está dando una señal. Por ejemplo, aquí nos dio una señal de compra en el precio, que sería esta parte de acá. Esta señal de compra hubiera funcionado de maravilla porque nos anticipó todo el movimiento de subida. Luego nos dio una señal de venta en este precio. Igual hubiera funcionado bastante bien porque el mercado sí logró caer un poco más. Nos vuelve a dar una señal de venta en estos precios. Esta ya no hubiera funcionado tan bien. El mercado subió. Y como podemos ver, pues bueno, si funciona bien, te puede dar muy buenas señales, pero va a funcionar aún mejor si le damos un contexto al gráfico. En este precio de acá que teníamos también una super zona de resistencia. El precio llega a la zona de resistencia y nosotros podemos esperar como confirmación que el MACD nos dé una señal de venta. Nos logra dar una señal de venta en este precio, ahí nos trepamos en corto, nos subimos en corto a la operación y ahora sí, pues podemos, buscando un 2-1 nos lo hubiera dado sin problemas. Pero entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos un contexto, identificamos posibles zonas de reacción y confirmamos con el indicador. De esa manera puede funcionar muy bien. Y no estoy diciendo que esta combinación de soportes, bueno, de zonas de oferta y demanda más MACD siempre vaya a ser fiable. Tendríamos que hacer un backtesting y revisar qué también funciona en el tiempo. A lo que voy con esto es que los indicadores por sí solos, lo más probable, y les aseguro, lo más probable es que no vayan a funcionar y no vayan a ser rentables. Te pueden dar buenas señales, pero no te van a dar tan buena estructura. Nosotros también podíamos identificar que aquí inicia esta subida y por ende aquí tenemos una zona de demanda, una zona de soporte. Y ese podría ser nuestro target y hubiera funcionado perfecto porque aquí toca y el mercado sube y nos podemos esperar a una confirmación de subida por parte del MACD y treparnos luego en compra. Pero, en fin, los indicadores por sí solos no van a ser muy efectivos. Probablemente no vas a ganar dinero en el largo plazo, pero los indicadores combinados con gráfico, con estructura, con zonas, con volumen, con otros indicadores, te pueden empezar a dar una verdadera
ventaja, una ventaja real. Entonces ya revisamos la media móvil simple, ya revisamos el MACD, son muy parecidos, realmente la idea es identificar puntos de inflexión, puntos de cruce donde podemos tener una caída o una subida. El MACD por configuración predeterminada es una línea de 12 y una línea de señal de 9. Esa es la predeterminada con medias móviles exponenciales, pero podemos ampliar los parámetros y configurar el MACD a nuestro modo. Vamos a quitar el MACD y ahora vamos a pasar con el RSI. El RSI, como comentábamos, es un indicador muy interesante porque es extremadamente utilizado en el trading institucional. Es un indicador muy utilizado en la terminal Bloomberg y por ende puede que sea muy efectivo. Nuevamente, utilizándolo con un contexto. Yo personalmente me gusta mucho el RSI. Yo lo uso personalmente. ¿Cómo yo lo utilizo? A mí me gusta utilizarlo con un estilo, bueno, con una entrada de datos. Acá, perdón. Ajá, en un estilo en la banda superior en 75 y la banda inferior en 25. A mí me gusta mucho utilizar el RSI de esa forma. Me parece un poco más efectivo, te da menos señales falsas y la verdad es que funciona bastante bien. Combinándolo igual con el mismo contexto, vamos a buscar que el RSI llega a una sobreextensión. Marcamos nuestro gráfico de manera general, identificamos nuestros niveles de soporte, de resistencia y nuestros niveles principales donde vamos a buscar operaciones y solo operamos cuando el RSI nos dé sobreextensiones en el gráfico. Por ejemplo, digamos que nosotros teníamos la misma zona de acá. Teníamos esta zona de acá que teníamos previamente. El RSI tiene una sobreextensión en qué precio? En estos precios de acá. Entonces sabemos que el mercado ya subió mucho en estos precios, confluye con nuestra zona de resistencia y de ahí podemos esperar a ver una vela fuerte a la baja que nos puede indicar una presión bajista. Puede hacer desde, yo diría que desde esta de acá, un stop loss por encima de ese precio y buscamos nuestra zona de demanda. Si nos da cuenta, nos dio una operación muy parecida al MACD, nos dio una información bastante parecida, solo que esta nos anticipó o nos dijo que la subida ya había sido demasiado. Vamos a buscar algún otro momento donde hayamos tenido una sobreextensión. Acá de este lado nos indicó el RSI que desde este precio de acá teníamos una sobreextensión bajista, teníamos una sobreventa. Vamos a ver si algún nivel confluía con estos precios. Por ejemplo, claro que sí, este de aquí, todo este nivel de acá, confluye perfectamente. El mercado llega, nos arroja el RSI señales de sobreventa, nos indica que puede haber una reversión próxima. Esperamos a tener una vela alcista con fuerza. Tomamos la operación, stop loss en la parte baja de la vela anterior y vamos a buscar que el precio llegue, por ejemplo, a esta zona, porque es una zona donde el precio cayó previamente, es la última resistencia clara. Aquí hubiéramos tenido una excelente operación, 4-1. Entonces ya podemos entender cómo los indicadores sí nos pueden dar información muy valiosa, pero siempre tiene que ir acompañado de un contexto, de un respaldo, que en este caso es nuestro gráfico. Ok, ahora ya revisamos RSI, medias móviles, MACD. Vamos a revisar nuestro siguiente indicador. Me gustaría que fuera el estocástico es parecido al RSI. No me gusta mucho el estocástico. Siento que da muchas más señales falsas. Para el caso me gusta más el RSI con la configuración que les di. Vamos directamente con, bueno, les vamos a mostrar el ATR. Como estábamos hablando previamente, el ATR no nos va a dar señales de compra y de venta, pero nos va a decir cuando el mercado está más volátil de lo que es su promedio. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos en una región muy alta de volatilidad. O sea, si revisamos esto, estamos en una región muy superior a uno que nos anticipaba que hoy, pues bueno, que no nos anticipaba, nos marca que hoy pues fue un día muy volátil. Entonces, en días como hoy hay que reducir nuestro tamaño de posición, ajustar nuestros stop losses más amplios, take profits más amplios, porque tenemos que operar de acuerdo a lo que está haciendo el mercado. No podemos operar siempre igual, no podemos operar en base a lo que nosotros queramos, tenemos que operar en base a lo que nos dice el mercado. Entonces, aquí está la TR, es una línea, tal cual es una línea que va evolucionando. Tenemos momentos de muy baja volatilidad, como este de acá, que es tal cual todo este momento de este lado, momentos de muy baja volatilidad y se ve, o sea, quiero que vean el tamaño de velas
que más o menos si una vela te recorría 0,5% era bastante, y quiero que vean el tamaño de velas que tenemos acá. Esta última vela bajista recorrió sola 3,36%. Es una volatilidad 6 veces mayor sin problema alguno. No podemos operar igual cuando el mercado está con poca volatilidad a que cuando está con alta volatilidad. No podemos utilizar el mismo tamaño de lote, no hace sentido. Les voy a mostrar el siguiente indicador. Directamente me voy a pasar con el que les decía que para mí es extremadamente útil, que es el perfil de volumen. El perfil de volumen que me gusta es este, que se llama perfil de volumen con rango fijo. En indicadores de TradingView lo pueden encontrar. De hecho, está en este lado de acá, si no me equivoco. No, está acá. Perfil de volumen con rango fijo. Es uno que me gusta mucho utilizar personalmente. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a marcar el alto y el bajo de un movimiento. ¿Y qué nos va a dar la información que tenemos? Nos va a diseccionar. Vamos a poner lo que se va un poco más marcado, porque se ve muy poquito. Un segundo. Vamos a poner lo que sea más. Ok. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que nos está indicando este perfil de volumen? Que lo puedo marcar como de mil maneras distintas. Por ejemplo, también de este lado lo puedo marcar de máximo hasta acá. Puedo marcar el siguiente impulso de acá hasta acá. Hay muchas formas de marcarlo o puedo tal cual agarrarlo y marcar un impulso mucho más pues, amplio, marcar todo esto como un solo impulso y me disecciona la información del volumen, pero aplicada en el gráfico. Entonces, eso es sumamente interesante. Pasando con el ejemplo que tenemos aquí, lo que nos está marcando el perfil de volumen es, primero de que nada, tus nodos, tus picos de alto volumen, que como les comentaba en la presentación, esos picos van a funcionar muy bien como soportes y resistencias. Entonces, si yo marco este pico en el gráfico, justamente me queda un poco a la par de lo que sería esto de acá, que para mí es una resistencia muy clara, porque a partir de este precio el mercado cayó. Y más que una resistencia, es una zona de oferta. Ese es el término adecuado, porque la diferencia, lo comentábamos en el webinar pasado, es que las zonas de oferta y demanda es puntos donde hubo un movimiento muy agresivo en el precio. Entonces es un poco distinto al soporte y resistencia y es un poco, es una evolución del soporte y la resistencia. Pero bueno, aplicado en el perfil de volumen, notamos que confluye perfectamente con el pico de volumen, nos confirma que esta es una zona de alto volumen y que es probable que si el precio quiera regresar a estos niveles, tal vez no directamente caiga agresivamente, pero que va a batallar, ya sea en romper o en regresar. Y luego tenemos las zonas de bajo volumen. Inmediatamente arriba tenemos una zona de bajo volumen y les voy a decir por qué eso es interesante. Yo les comenté en la presentación que las zonas de bajo volumen son una especie de imán para el precio. Usualmente el precio va a querer llenar esas zonas de bajo volumen, va a querer, mm, perdón, va a tender a la eficiencia en el precio. Vamos a volverlo a trazar. Y esas zonas de bajo volumen usualmente el precio quiere buscarlas, quiere rellenarlas. Entonces aquí tenemos una especie de contradicción, porque por un lado tenemos un pico de alto volumen que nos marca nuestra zona de oferta, nuestra resistencia, y encimita tenemos una zona de bajo volumen. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta información? Yo esto lo interpreto como, a pesar de que efectivamente esta es una zona de alto volumen y es una zona de resistencia válida, considero que es más probable que el precio quiera buscar la zona de bajo volumen, que no respete mi resistencia y que el precio busque la siguiente zona de alto volumen, que en este caso sería o esta de aquí de este lado. Vamos a borrar todo esto de acá. Sería o esta de aquí de este lado o más clara para mí esta de acá de este lado, porque confluye mejor con la zona de resistencia. Entonces, de esa manera, ya puedo interpretar que tal vez no es la mejor idea buscar ventas en este precio, porque justo por encima hay una zona de bajo volumen que me está indicando el perfil de volumen. ¿Qué es más inteligente de mi parte teniendo esa información? Esperar a que el precio suba, se lleve mi zona de resistencia, que llene la zona de bajo volumen y de ahí posiblemente buscar una reacción bajista o que busque la siguiente zona de alto volumen como su zona principal o como su punto principal de resistencia.
Y aquí es donde sí les digo y les comentaba que para mí el perfil de volumen tiene un valor muy, muy grande. Y es por esto, porque el perfil de volumen, a diferencia de los últimos indicadores que revisamos, sí nos da un contexto. Nos arroja un contexto de mercado, nos ayuda muchísimo a confirmar zonas, soportes, resistencias. Y yo les dije liquidity runs. ¿Qué es un liquidity run? Cuando el precio rompe para seguir en una dirección. Y usualmente va a buscar y va a haber liquidity runs buscando estos puntos de bajo volumen. Entonces ahí es donde el perfil de volumen yo sí considero que es una herramienta extraordinaria, donde si lo combinamos con zonas de resistencia, zonas de soporte y algún disparador, algún método de entrada, empieza a funcionar sumamente bien. Entonces, voy a pasarme algún ejemplo directamente del perfil de volumen para que ustedes vean y tengan un poco de idea de cómo utilizarlo ya en tiempo real. Vamos a marcar, vamos a hasta aplicar una reproducción. Nos vamos a ir aquí atrás. Y acá vamos a marcar de bajo a alto nuestro perfil de volumen. ¿Qué nos está diciendo el perfil de volumen? Que pues, por supuesto tenemos un pico de alto volumen en este precio de acá, pero no lo podemos marcar como zona de resistencia todavía porque no ha caído el mercado. No puedo marcar una zona de resistencia si el mercado realmente no ha caído. Aquí el mercado puede que siga subiendo. Tanto puede que haga esto y que caiga o que puede que siga subiendo. Y para nada marcaría una zona de resistencia en este precio a pesar de que hay alto volumen. Nos marca un pico de alto volumen en estos precios de acá y nos marca bajo volumen en toda esta sección de aquí. Entonces, si yo marco un recuadro, identificamos que todo esto es una zona de bajo volumen, que es lo que probablemente quiera buscar el precio, llenar esas zonas de bajo volumen. Esperamos a que el precio haga lo suyo, el mercado empieza a caer, buscando que nuestra zona de bajo volumen se lleva por completo. Aquí está el liquidity run del que tanto les hablaba. ¿Qué pasó con la zona de bajo volumen? Se la lleva por completo, hace un liquidity run y ¿hasta dónde frena el movimiento? Hasta nuestro pico de alto volumen, que es este de acá. Entonces, ahora yo ya sé que no hay, o sí hay una zona de muy bajo volumen en este precio de acá, pero es porque hay pocas velas, no porque realmente las zonas de bajo volumen hay que detectarlas cuando están en medio del perfil de volumen. En los extremos no me es tan importante. Solo cuando están en medio sí van a ser muy relevantes porque el precio se las va a querer llevar. Ahora, ya llegó a una zona de alto volumen que sabemos que funciona muy bien como una posible soporte o resistencia. El precio rebota, empieza a tener indicios de subida y ahí claro que nos está dando una posible oportunidad para tomar una operación en compra. Podemos ahora a la inversa aplicar un perfil de volumen que nos marque todo este movimiento bajista. Identificamos que hay zona de bajo volumen en estos precios de acá, posiblemente se lo quiera llevar, y zona de alto volumen en todo este precio de acá. Pues vamos a buscar que llega al último alto, 2-1, ¡pum! El precio te lo da. Y esto es solamente utilizando dos componentes, zonas de soporte y resistencia y perfil de volumen. Solo estamos utilizando eso. Si le agregamos conceptos un poco mejores, si le agregamos un RSI, solo operar si el RSI nos dio sobreventa, si utilizamos distintas temporalidades, tal vez analizamos en 15, pero en uno buscamos eso rebote, y en vez de buscar una vela en 15 alcista, buscamos la primera vela en uno alcista, stop loss abajo de esa vela, ya mejoramos nuestro ratio en 3.71 a 1. Entonces, es lo que les decía, el perfil de volumen es muy poderoso y se los recomiendo mucho. Es súper poderoso por la capacidad que nos dice de leer el mercado. Pasa de ser un indicador a una herramienta para leer el mercado, que es lo que queremos hacer con el análisis técnico. Ya no solo es interpretarlo directamente, es capaz de leerlo. Es lo maravilloso que tiene el perfil de volumen. Y en fin, creo que con todo revisamos prácticamente todo. Bueno, les voy a poner también las bandas de Bollinger para que yo en algún momento se me hace un buen indicador. Yo en algún momento las utilicé. He visto que funciona. El concepto es muy bueno, el concepto matemático detrás de un promedio y su divergencia. No, perdón, estas barras de Bollinger. Perdón, en un segundo es Bollinger Bands. Lo van a encontrar con ese bandas de Bollinger. Aquí está.
El concepto matemático detrás se me hace bastante interesante. Es una media móvil aplicando divergencias estándar. He visto que funciona esto muy bien cuando en vez de considerar y sacar un promedio de los precios, sacamos un promedio del rendimiento y le aplicamos una divergencia estándar, funciona muy bien. Me estoy metiendo algo un poquito más complejo, pero como pueden ver, es un soporte y resistencia dinámicos. Busca que cuando el precio toque la parte baja va a subir, cuando toque la parte alta va a bajar. Funciona bien, combinándolo por supuesto con nuestras zonas, con nuestros niveles, con todo lo demás, puede que funcione súper, súper bien. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar, aquí nos dio una compra muy parecida a lo que habíamos visto. Tenemos nuestro nivel de demanda, el precio se extiende mucho a la baja, esperamos a que llegue y como ya está en una sobreextensión, entramos en el canal y buscamos como objetivo ya sea la media móvil o directamente la parte alta del canal. Y se hubiera dado muy bien, ¿no? En este caso podemos también identificar, tenemos ya una zona de resistencia, toca el extremo, podemos esperar a ver alguna señal de caída, no nos la da. Vamos a ver si hay una zona un poco más arriba de estos precios. Pues no realmente, la verdad es que la siguiente zona clara que veo está acá. Bueno, ahí ya toca, o sea, se aproxima mucho la zona. Podemos esperar a ver una señal de caída, que en este caso fue esta vela individual de aquí. Stop loss por encima. Y mismo concepto, podemos buscar que llega a la media móvil, a nuestro promedio, que aquí llega perfecto, o a la parte baja del canal, que posiblemente se tardó más, pero tal vez sí llegó. Vamos a ver, pues ahí, aquí, por ejemplo, ya hubiera llegado a la parte baja del canal y nos dio una muy buena operación 3.22 a 1. Pero en fin, sin duda alguna, considero que de todos los indicadores que revisamos, los que tienen más valores, el RSI aplicado con un buen análisis técnico puede funcionar muy bien y el perfil de volumen. El perfil de volumen de hecho, te complementa mucho tu propio análisis técnico. No funciona tanto como una confirmación, funciona mucho para saber leer el mercado directamente. De ahí en fuera, todos los otros que revisamos pueden funcionar. Sí, sí pueden funcionar, pero sí tiene que haber un análisis bien hecho detrás. Por sí solos un banda de Bollinger no te va a funcionar. Por sí solo un MACD no te va a funcionar. Y bueno, y por sí solo prácticamente ningún indicador te va a funcionar. Pero bueno, creo que con esto se dan una idea de este mundo. Dentro del análisis técnico tenemos muchísimas ramas, ¿no? Tenemos la rama de los indicadores, tenemos soportes, resistencias, tenemos análisis técnico moderno, análisis volumétrico, order flow, en fin. Pero con esto ya se dan una idea de esta pequeña subrama del análisis técnico, que es los indicadores técnicos. Vimos el tema de leading y lagging. Aquí les dejo también el final de nuestra presentación. Tenemos un código QR para que puedan pasar a nuestra página, puedan revisarla, puedan ver la información a fondo de BT Markets. Pero acabando lo que les comentaba, pues ya pudieron ver con eso la diferencia entre un indicador lagging, en un indicador leading y lo que miden los distintos indicadores, desde indicadores de tendencia, momentum, volumen o volatilidad. Les agradezco mucho por haberse unido a este webinar. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo en nuestros siguientes webinars. La idea es tratar de tener una secuencia, que sea una especie de curso dividido en módulos, para que de esa manera sea un acompañamiento directo para ustedes y vayamos progresando a conceptos más complejos cada vez poco a poco. Muchas gracias a todos. Espero tengan una excelente tarde. Hasta luego.